Ok, previamente yo les había enviado a ustedes un par de archivos por correo electrónico. En este ejemplo lo que yo voy a hacer es traer los archivos hacia, ¿verdad?, esta composición que ya he venido trabajando hace varias clases. Voy a ir al menú archivo, esta es una forma también de traer los elementos. Voy al menú archivo, hago clic en colocar elementos incrustados, porque no quiero crear un enlace a los elementos, sino que quiero básicamente traer una copia que forme parte de este archivo sin la necesidad, ¿verdad?, de tener los vínculos. Entonces voy a elegir la opción colocar en los elementos incrustados y voy a buscar entonces dentro de mi escritorio, tengo aquí el archivo botella.jpg. Entonces voy a seleccionar ese elemento, voy a pinchar en colocar y ya aparece la botella. ¿Okay? Puedo modificar su tamaño, si quiero ocuparla tal cual como está, simplemente presiono la tecla Enter. ¿Ok? Entonces, vamos viendo cómo funciona esto. Lo primero y súper necesario es crear el contorno de nuestra botella. ¿Ok? Básicamente por dos cosas, porque lo vamos a utilizar después básicamente como una máscara, pero también porque necesitamos eliminar el fondo, ¿verdad?, exterior de la botella. Después vamos a trabajar, ¿verdad?, con el color interno. Entonces vamos a ir con nuestra herramienta de pluma, vamos a ir creando entonces el, eh, el contorno de la botella. Yo aquí lo voy a hacer de una manera bien rápida, ustedes también vayan ojalá haciéndolo al mismo tiempo. Voy a trabajar de una manera bien rápida acá, así que lo más probable es que no quede tan perfecto. Vamos a tratar de que quede lo mejor posible. ¿Okay? Entonces vamos creando de esta manera el contorno de la botella. En este caso yo voy a llegar con esta imagen hasta ahí nomás. Y voy a dibujar inmediatamente el contorno de la base de la botella. Entonces, así rápidamente ya vamos terminando de dibujar el contorno que nos va a permitir entonces eliminar el fondo que está hacia el exterior de la botella. Y que luego vamos a ver cómo eliminar el fondo del interior de la botella. ¿Ok? Entonces, ya tengo hecho mi trazado, vale decir lo siguiente, que es sumamente importante. Tenemos en Photoshop una ventana, una paleta, justamente que se llama trazados, acá al final del menú ventana. ¿Ok? Entonces, generalmente a mí me gusta mucho trabajar con esta paleta, ¿verdad? En combinación con la paleta de capas, porque la verdad es que la verdad es súper cómodo hacerlo de esa manera. Lo que nosotros tenemos aquí es una miniatura, ¿ok? De cuál es el trazado que estamos trabajando. Le podemos cambiar el nombre. Si es que queremos, hacemos doble clic en el nombre que tiene originalmente y al cambiarle el nombre creamos una copia entonces de nuestro trazado. ¿Ok? Vamos a trabajar con esta copia y lo que vamos a hacer es convertir este trazado a una selección para poder eliminar el fondo exterior. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? De dos maneras puede ser. Voy a acercar un poquito acá. Si yo
presiono la tecla comando o control en los PC y me acerco a la miniatura, fíjense ustedes de que a la manito le aparece, ¿verdad?, un recuadro de selección. Eso quiere decir de que si yo hago clic manteniendo presionada la tecla comando o control en esa miniatura, voy a cargar entonces el contorno o el trazado que yo acabo de hacer efectivamente como una selección. Otra manera de hacerlo es simplemente dirigirse al botón que está acá, que dice cargar el trazado como selección, y es exactamente lo mismo. Usa el mismo efecto. Son dos formas de poder hacerlo. Ok, una vez que tenemos hecha la selección, vamos a invertir la selección porque tenemos seleccionada la botella y queremos seleccionar lo que está afuera. Vamos a invertir la selección y simplemente eliminamos, perdón, tengo que ir a la capa y seleccionar la capa de la botella, eso se me había olvidado. Y ahora eliminamos, antes de eso, convertimos esta botella, como yo la traje de esa forma, vamos a rasterizar la capa para dejar de que sea un objeto inteligente y ahora sí Photoshop nos va a permitir eliminar el fondo. ¿Ok? Ya. Entonces eliminamos el fondo, pero la verdad es que todavía la botella no queda de una forma muy realista. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer entonces es trabajar ciertos colores de la botella para poder eliminar información y de esa manera poder hacerla transparente. Vamos, como siempre, a sacar una copia de nuestra capa botella. Vamos a trabajar momentáneamente en la copia que está acá para tener la botella tal cual la teníamos, ¿verdad? Hasta el momento. Entonces, vamos a realizar el siguiente proceso. Vamos a ir al menú selección y vamos a elegir la opción gama de colores que está acá. ¿Okay? Entonces, va a pasar lo siguiente. No se preocupen mucho por lo que sale aquí, en el sentido de que van a ver que intervienen otros elementos, ¿verdad?, que son los que están en el archivo, pero al momento de nosotros haber separado nuestra botella en una capa distinta, solo vamos a afectar a la capa de la botella, solamente hacer eso. Ok, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer a continuación? Manteniendo, ¿verdad?, seleccionado la opción colores muestreados, okay, vamos a hacer clic en alguno de los colores representativos que nosotros queramos eliminar de esta botella. ¿Okay? Yo, por ejemplo, voy a hacer clic en esta parte central, ahí, y puedo ver acá en la previsualización cómo me muestra en blanco, ojo, en blanco, lo que va a eliminar, la información que va a eliminar de esta imagen. ¿Okay? Ahora, como les decía anteriormente, si nosotros vemos, también nos muestra en blanco varias cosas más por acá. Como les digo, no se preocupen de eso porque solamente vamos a trabajar en la capa de la botella. Lo otro que tengo que tener en consideración es el nivel de tolerancia que voy a asignar a esta selección por gama de colores. ¿Qué significa, verdad, la tolerancia? La tolerancia significa un ajuste en la difuminación, es decir, en cómo hago más paulatino el borrar ciertos colores, que se aproximan más o menos al color que yo elegí. Es decir, a mayor tolerancia puedo ver que voy abarcando mayor cantidad de colores, a menor tolerancia voy centrando y focalizando más esa selección en colores más específicos. ¿Okay? Para este tipo de imagen, la tolerancia más o menos debiera estar ajustada en un valor de 40, más o menos. Va a depender mucho de lo que nosotros queramos lograr y de, por ejemplo, de la imagen en sí de la botella que nosotros estemos tratando de otorgarle la transparencia. ¿Ok? Entonces,
Más o menos en el valor de 40 lo vamos a dejar. Vamos a pinchar en OK. Ustedes van a ver entonces cómo se seleccionan varias partes. ¿Ok? Podemos ver por acá, podemos ver algo de la caja de jugo, pero principalmente elementos de la botella. Como estamos solo en la capa de botella, no se preocupen porque no se va a eliminar información del resto. ¿Ok? Ya. A continuación, nosotros podemos ver que dentro de la tapa de la botella y dentro del corcho de la botella también hay colores que más o menos caen dentro de la gama que nosotros estamos seleccionando. Por lo tanto, si nosotros eliminamos, en este momento vamos a eliminar también información justamente de la tapa o del corcho. Lo que podemos hacer en ese sentido es restar de la selección esos elementos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seleccionamos la herramienta lazo que tenemos ahí y manteniendo presionada la tecla Alt o pinchando, ¿verdad?, en este elemento que hay acá, nosotros vamos a restar de la selección. ¿Cómo sabemos eso? Porque fíjense que a la herramienta lazo se le añadió abajito un signo menos, una barrita. Entonces, simplemente ahora envolvemos aquello que no queremos eliminar. ¿Ok? Y inmediatamente entonces lo restamos de la selección que hemos hecho. Solamente en este caso lo vamos a hacer con el corcho, la tapa de la botella. Paso siguiente, simplemente borrar. Eliminamos. Nada más que eso. ¿Ok? Y luego deseleccionamos. Con eso, con ese simple proceso, ya tenemos una botella transparente. ¿Ok? Ya tenemos una transparencia que puede ser bien aceptable para nuestro propósito. Voy a ocultar un poquito la caja de jugo para que no estorbe lo que vamos a hacer a continuación. Y vamos a colocar entonces la botella. ¿Ok? Como tengo yo la capa original de la botella, ¿ok?, lo que voy a hacer yo a continuación es poner las dos, ¿verdad?, una encima o bajo la otra. Voy a ocultar la capa para saber, ¿verdad?, que está efectivamente en la exacta posición. Y lo que voy a hacer a continuación es volver a sacar una copia de esa botella original. Voy a ocultar, perdón, la capa original y voy a ocupar la copia para ponerla encima de entonces la imagen que está con la transparencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a buscar un modo de fusión de esta capa para rescatar algunos otros detalles, sobre todo de las luces y sombras. Fíjense bien. Los modos de fusión de las capas están acá. Y dicen relación en cómo se integra una capa con las capas que están inmediatamente abajo de ella. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a pinchar ahí y voy a empezar a elegir algún modo de fusión. Ojo, porque no es lo mismo hacer la fusión de la capa así que hacer el recorte, porque la fusión de la capa nos va, por ejemplo, a hacer prácticamente desaparecer. Aquí tenemos solamente la tapa o el corte. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es complementar de alguna manera. Fíjense ustedes aquí al interior, qué es lo que pasa cuando yo activo la capa fusionada. ¿Ok? Entonces, voy rescatando cierta información, sobre todo de los brillos y sombras. Entonces puedo empezar a probar con el tipo de fusión que yo quiera ocupar. Aquella que me permita, como les iba diciendo, rescatar un poquito más de luces y sombras, un poquito más de detalle. Eso va a depender mucho, mucho del tipo de fondo con el que nosotros estemos trabajando. Por eso no les puedo decir ocupen esta fusión de capas, sino que necesariamente debemos ir probando un poco. ¿Okay? Entonces,
Voy a ocupar yo el modo multiplicar y si por ejemplo la botella se oscureció mucho, yo puedo modificar o atenuar ese efecto a través de simplemente la opacidad, ¿ok? La opacidad de esa capa. Entonces vamos viendo cómo el efecto se va atenuando y voy a llegar hasta el punto en que ya me deje conforme, ¿verdad?, el resultado. Entonces, resultado sin el modo de fusión, resultado con el modo de fusión. ¿Ok? Con eso ya estamos casi listos, pero nos falta algo súper importante. Más que la etiqueta todavía, nos falta algo súper importante para hacer realista el efecto. Se supone que el cristal o el vidrio de la botella nos va a proporcionar cierta distorsión del fondo. No podemos, es imposible que si nosotros miramos algo a través de la botella, vayamos a ver lo que sea que está detrás sin ninguna distorsión como está ahora. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recurrir a la capa de fondo y vamos a sacar una copia de esa capa. ¿Okay? Necesariamente tenemos que trabajar con una copia. Luego, ¿verdad? Como la imagen de la capa que yo acabo de fusionar todavía está entera, en ese sentido no tiene verdad, yo no eliminé colores, no eliminé información, sino que todavía conservo el contorno completamente intacto, voy a, fíjense bien, pasar el mouse sobre la miniatura de capa, voy a presionar la tecla comando o control y voy a hacer un clic. Y eso también me va a permitir cargar una selección del contorno. ¿Ok? Ahora bien, voy a seleccionar la copia de la capa de fondo, la cliqueo una vez para seleccionar y voy ahora al menú filtro. En el menú filtro, ¿okay?, elijo la opción distorsionar y también puedo probar con algunos elementos de acá. ¿Ok? Voy a, vamos a elegir, a ver, elijamos entonces el filtro onda. ¿Qué es lo que va a hacer el filtro onda? Fíjense bien ustedes acá. Va justamente a generar una distorsión en la imagen. Y yo puedo controlar, ¿verdad?, a través de todos estos elementos, puedo controlar cuál es la cantidad y el tipo de distorsión. Entonces, voy a pinchar en OK para aplicar entonces ese filtro. Y ese filtro se va a aplicar solamente a la selección. Entonces, pincho en OK y fíjense ustedes entonces cómo queda la imagen que se supone está hacia el fondo de la botella. Entonces, ahora sí tengo un efecto mucho más realista. ¿Ya? Ese es el efecto sin la distorsión de fondo, el efecto con la distorsión de fondo. Entonces, efectivamente ahora puedo entender y puedo aplicar la distorsión que va a proporcionar el mismo material a este proceso. Finalmente, ahora sí que nos queda aplicar la etiqueta. ¿Ok? Vamos a hacer ese proceso. De la misma manera que yo traje la botella, voy al menú archivo, pincho en colocar elementos incrustados, voy a buscar entonces mi archivo que se llama etiqueta.jpg, pincho en colocar y luego presiono OK. Y traslado la capa, ¿verdad?, por sobre la botella, obviamente. Yo traje esta etiqueta porque fue lo que más rápido encontré en internet y voy a simplemente ocupar una porción de esta etiqueta. ¿Ok? Voy a hacer lo siguiente. Voy a ocupar solo eso de la etiqueta. Lo demás entonces lo voy a eliminar. Voy a rasterizar la capa. Elimino eso y esa va a ser mi etiqueta. ¿Ok? Entonces, ubico primero la etiqueta
¿verdad?, sobre la botella. Como ven, obviamente el efecto es absolutamente poco realista. Lo que tengo que hacer es acomodar entonces la etiqueta al contorno de la botella. La botella es cilíndrica, por lo tanto no me sirve la distorsión de perspectiva. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es algo súper sencillo. Voy a ir al menú edición, opción transformar, y aquí nunca me acuerdo si es distorsionar o deformar. Vamos a elegir, sí, es la otra. Deformar. ¿Ok? Para que aparezca entonces ese cuadriculado sobre la etiqueta. ¿Qué significa eso? Vamos a acercarnos un poquito más acá. Eso significa de que yo puedo, ¿verdad?, cliquear en estos puntos e ir acomodando la etiqueta, por ejemplo, a los bordes de la botella. De esa forma. Debiera más o menos calzar siempre, en una primera instancia, ¿verdad?, los bordes de la etiqueta a la botella. Como yo hice un recorte muy a la rápida, seguramente no me calza totalmente. Y luego, fíjense bien, voy a cliquear al interior de este cuadrante y voy a arrastrar hacia abajo. ¿Ok? Y lo mismo voy a hacer acá, para empezar a trabajar entonces con la sensación de curvatura de la botella, de la parte cilíndrica. Y lo mismo voy a hacer aquí, en este cuadrante del medio, lo voy a arrastrar también un poquito hacia abajo para darle más o menos la misma sensación de deformidad. Va a depender, ¿verdad?, de los ajustes que yo quiera hacer, si quiero hacer que esa deformidad sea aún más notoria, por lo menos para el ejemplo, hasta aquí vamos bien. Luego de que hago esa deformidad en esta etiqueta, presiono la tecla Enter para aplicar la transformación y ya tengo, ¿verdad?, la etiqueta más o menos añadida a la botella. ¿Ok? Con y sin. Ahora, se puede ir haciendo, ¿verdad?, con mayor nivel de precisión para obtener un resultado todavía mejor. Pero hay algo que nos falta todavía aquí y que tiene relación con trabajar la luz y sombra de la etiqueta, porque la etiqueta todavía tiene una iluminación plana y al estar pegada en un objeto cilíndrico no debiera tener ese tipo de iluminación. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ok? Vamos a, en este momento, seleccionar o asegurarnos de tener seleccionada la capa de la etiqueta y vamos a trabajar con una degradación. Vamos a aplicar una degradación. Nosotros acá en Photoshop tenemos la herramienta de degradado. Entonces vamos a hacer clic ahí y si ustedes se dan cuenta, en esta parte superior aparecen, ¿verdad?, varias otras opciones que nos ayudan a complementar la herramienta de degradado. Por ejemplo, podemos elegir de acá qué tipo de degradado es el que nosotros queremos aplicar. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a elegir ese. Ya les voy a explicar por qué. Luego, tenemos aquí la forma del degradado, que puede ser lineal, radial, cónica, cilíndrica y esta última en forma de diamante. Obviamente vamos a elegir el degradado lineal. ¿Por qué? Fíjense bien en lo siguiente. Vamos a hacer un clic sobre la miniatura de la etiqueta presionando la tecla Control para crear una selección de la misma forma de la etiqueta. Así. ¿Ok? Y vamos a crear una capa nueva sobre la cual vamos a aplicar el degradado. ¿Ok? Así, tal cual. Simplemente con la herramienta de degradado seleccionada, pinchamos, ¿verdad?, en el borde y arrastramos hacia el interior. ¿Ok? Y ya tenemos entonces nuestro degradado.
Ahora solamente nos falta ajustar el color. ¿Quién me puede decir cómo se puede ajustar el color de ese degradado? En los trazos sale ese ¿Cómo? marcando el trazo hay uno que dice de ¿Cómo? ¿Acá? la herramienta. ¿Dónde? ¿Al ladito dónde? ¿Dónde es al ladito? ¿Cómo puedo yo ajustar los colores del degradado? Tuve que hacerlo yo. Ok. Cada vez que ustedes tengan alguna duda acerca de algunas opciones, empiecen a hacer doble clic en algunas partes. Fíjense bien. Si yo hago clic acá, entro a la edición del degradado. Por eso les dije, vamos a elegir este degradado porque simplemente luego vamos a cambiar el color. ¿Ok? Entonces, acá, ok, vamos a hacer un clic ahí. Vamos a hacer un clic ahí. Y podemos, por ejemplo, elegir un color. ¿Ya? Vamos a elegir un color que va a ser el color negro, obviamente. Entonces vamos a hacer clic en OK. ¿Ya? ¿Qué es lo importante tener en claro aquí? De que estos dos controles que aparecen, el de abajo me indica el color y el de arriba me indica la opacidad de ese color. Es decir, el grado o el nivel de transparencia. No puedo partir el degradado absolutamente del negro absoluto, por lo tanto voy a bajar la transparencia. Y voy a llegar luego al mismo color negro, ¿ok? Pero con una transparencia obviamente del 0%. Entonces pincho en OK. No es que se vaya a aplicar, ¿ya? Sino que tengo que, entonces ahora, aplicar de nuevo la transparencia o el degradado. Y ya tengo entonces mi degradado o mi efecto, ¿verdad?, de degradación que me va a permitir entonces añadirle luz y sombra a la etiqueta para ahora sí poder ver un efecto un poquito más realista en términos de volumen. Entonces, hagamos el proceso de nuevo para que estemos súper concentrados en cómo se hace. Vamos a crear una selección, ¿verdad? Presionando con la tecla Control en la miniatura de la etiqueta ya deformada. Luego vamos hacia nuestro degradado, nuestra herramienta de degradado, ¿ok? Y trabajamos con los colores que deseamos aplicar, ¿verdad? Con el color negro en cierta opacidad y con el mismo color negro ya en 0% de opacidad como aparece acá. Pinchamos en OK, ya tenemos ese degradado y simplemente hacemos clic y arrastramos hacia el centro. Y automáticamente entonces ya tenemos aplicado el degradado. Luego simplemente deseleccionamos y si es que todavía quedó muy tosco, muy duro el degradado, a lo mejor muy oscuro, podemos seguir trabajando con la opacidad entonces para poder ir definiendo, ¿verdad?, el grado de transparencia de ese degradado. ¿Ok? Y con eso entonces ya tenemos listo nuestra botella de vidrio de jugo.